Bueno, Olga, vamos a iniciar. Voy con la primera pregunta. Presentación de nuestro invitado. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo? ¿Y en cuáles proyectos has estado? Eh, de pronto, no yendo por el orden que me propones, puedo empezar, presentándome de quién soy. Soy Oscar Patiño, abogado, máster en gerencia pública, pero me enfoco en la pregunta que dice en cuáles proyectos has estado para comentarte un poco mi línea profesional, personal, y ahí ya te contestaré a qué me dedico, qué hago y desde cuándo, ¿no? Eh, Voy a hacer como que unos saltos en el tiempo. Actualmente dirijo la ONG Compromiso Compartido. Es la ONG que tuve la oportunidad de fundar con dos grandes profesionales amigos, Javier George y Roberto Ponte. Además, actualmente soy director ejecutivo y fundador de la Agencia Interamericana de Innovación Pública, un proyecto regional que promueve innovación pública en las Américas, conecta sociedad civil con gobierno. Sumado a eso, tengo la oportunidad de colaborar con una consultora en Perú que tiene un centro para el desarrollo económico enfocado en migración venezolana, visto desde el punto de un problema regional que afecta a los países de la región y buscar, digamos, las políticas públicas efectivas para el trato de migrantes. El área especializada o específica de migración no la había tocado a detalle. Si había trabajado con migración o, digamos, con diáspora, mejor dicho, pero nunca el tema migración como fenómeno. Me parece una oportunidad muy interesante. Y en tercer lugar, algo totalmente distinto, por la maestría que hice en el IESA, conocí a un profesional en verdad muy capaz y muy distinto incluso a mí, ¿no? En materia de habilidades. Él tiene la aspiración de hacer un Open Bank en Venezuela y Latinoamérica y me invitó a formar parte del proyecto. Es como mi parte del mundo de los proyectos privados, pero me lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces, en modo general, pues dirijo una ONG llamada Compromiso Compartido, también una organización latinoamericana llamada la Agencia de Innovación Pública Interamericana. Sumado a eso, soy enlace para Colombia y Venezuela en Equilibrium Sende. Y por último, soy director de planificación de Bancumbre, que es la plataforma digital que te comentaba. Diciéndote mi presente, ahora aterrizo en lo que me identifico como persona y como profesional. Me considero un activista y defensor de derechos humanos. Este siempre ha sido mi enfoque desde que inicié. Mis primeros pasos fue trabajar con el abogado Nizar El Faqui. Fue abogado de David Molansky, Rodrigo Diamanti, Nelson Guarate y demás, sobre todo personas que fueron detenidas en las protestas de 2014, ¿no? Ahí fue mi primer acercamiento no solo al derecho penal y al derecho procesal penal, sino a lo que es los derechos humanos en sí. Empecé a tener, digamos, vinculación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y empezó a tener como que una visión muy interesante. Estaba en como en cuarto año de la carrera. Por casualidad de la vida, y para resumirte el cuento, entro en comunicaciones con Rodrigo Diamanti. Yo sabía que él estaba en el exilio, él había sido detenido, el equipo de Sin Mordaza, que es la ONG que él fundó, había sido perseguido, Sin Mordaza paró. Él me ofrece la oportunidad no solo de coordinar ser el coordinador general de la ONG Sin Mordaza, sino retomarla, ¿no? Como que el resurgimiento de una organización que sin duda alguna antes del 2014 fue ícono en Venezuela. Para mí eso fue un reto profesional muy bonito. Se conformó un equipo maravilloso a lo largo de los aproximadamente 3 años que formé parte de Sin Mordaza. No solo la expandimos a nivel nacional a 15 estados, sino logramos un voluntariado en más de 150 ciudades del mundo, un manejo de la diáspora venezolana y actividades muy interesantes, que bueno, ya eso sería otro cuento. El punto es que mi paso por Sin Mordaza me dio la oportunidad de aprender, de conocer, de hacer un nombre con trabajo nacional e internacionalmente, y llegó un punto que decidí fundar con las personas que te había comentado la ONG Compromiso Compartido, teniendo 3 pilares de promoción, ¿no? 3 pilares fundamentales a la hora de hablar de derechos humanos. Pilar fundamental en sí, la esencia de derechos humanos, enfocado en derechos civiles y políticos. Segundo pilar, hablamos de la innovación, maneras de agregar valor haciendo las cosas distintas, sobre todo en materia de conceptos de promoción de derechos humanos. Y tercer pilar son las relaciones intersectoriales y demás conceptos relacionados con la gerencia pública, entendiendo también que es cuando las empresas, el Estado y la sociedad se unen que se puede generar un valor público verdadero.
y es ahí donde puede haber, sobre todo en la gestión local, un manejo y fomento del respeto a la dignidad humana de mejor manera. Entonces, con base a esos tres pilares, iniciamos con el apoyo del gobierno francés un proyecto llamado Creaciones Ciudadanas, un proyecto que busca, a través de la reconstrucción del tejido social, promover escenarios para la reconciliación nacional. Y de hecho, hace poco cumplimos un año como organización y estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho en las dos zonas pilotos que iniciamos, que son Brisas de Propatria en Catia y San Blas Petare en el municipio Sucre. Y, y nada, hoy en día siento que mi motor, mi inspiración, mi driver, como se dice, es la ONG Compromiso Compartido, con mucha ambición positiva y ganas de echar para adelante. Queremos volver a esta organización una organización grande, de trayectoria, de prestigio, de institucionalidad, como lo que se merece Venezuela, ¿no? Entonces creo que esto puede ser un buen resumencito en casi 6 minutos de quién soy, qué hago, qué proyectos he estado, desde cuándo y a qué me dedico. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se proyectan a futuro? Te comenté 4 organizaciones que formo parte hoy en día. Me tomo el atrevimiento de desarrollarte de mejor forma lo que es la ONG Compromiso Compartido. Efectivamente, somos una asociación civil legalmente constituida en Venezuela. Nos inspiró en primer lugar un deseo de traer algo distinto, innovador, diferenciador a Venezuela, sobre todo en lo que te comentaba en el voice anterior en materia de protección de derechos humanos, trayendo conceptos distintos que están de boga en el mundo y que de pronto por causas que ya conocemos, hoy no la estamos aplicando porque estamos concentrados en un problema inmediato y no entendemos que el mundo va a otra velocidad, y a pesar de que tenemos que solucionar nuestros problemas, no tenemos que dejar de tener la aspiración de poder llegar a esa velocidad y nivel que en verdad está yendo el mundo, que es lo que se merece Venezuela. Pero hablar de una organización que me pudo haber inspirado, creo que organizaciones grandes en el mundo, sobre todo en el ala de los derechos civiles y políticos, como Civil Rights Defenders, por ejemplo, o también podría citar otras organizaciones que me gustaría que Compromiso Compartido llegara allá, pero también hablar de quién me inspiró a mí y al equipo fundador, personas increíbles que para nosotros han sido eso, un ejemplo en Venezuela, como lo es Feliciano Reina o Yodelía, que para nosotros fue un honor que no solo nos ayudaran en este camino, sino hayan decidido ser parte de la asamblea de la organización. ¿Qué reto tuvimos que superar? Cuando uno inicia, nada es fácil. Y para serte muy sincero, aquí abriendo un espacio de confianza, como yo venía de una organización grande, que llegué a manejar mucho equipo a nivel de Caracas y a nivel nacional, donde lo admito y lo reconozco y lo agradezco, tuve, en mi opinión, muchísima proyección. Iniciar desde cero no fue fácil. De pronto tenía una pretensión que de pronto las cosas iban a surgir más rápido, porque sentía que tenía los contactos o el conocimiento, y ahí me vi personalmente un primer tropiezo, que fue cuando tú inicias, las cosas no van a ser como tú quieres, tienes que trabajar incluso el doble para llegar a acercarte a lo que tú estás aspirando, entendiendo que hay que tener la flexibilidad de que las cosas pueden cambiar y hay que adaptarse además a los cambios. El inicio de Compromiso Compartido fue difícil porque como teníamos o tenemos una visión que puede sonar complicada, porque creemos en los proyectos de la sociedad civil, pero proyectos con el sector privado y proyectos del día de mañana con el Estado, pues aterrizarlo no son nada tarea fácil. Y fue gracias a un comentario de un buen amigo, quien ya nombré, Feliciano Reina, que nos dijo: miren, se comienza arrancando, se comienza lanzándose a la piscina, así que láncense y en el camino se irán descubriendo. Y a través de ese consejo, pues las cosas empezaron a fluir muchísimo mejor. Tuvimos el apoyo del gobierno francés. En el pasado ellos ya, digamos, conocían en lo personal mi trayectoria, confiaban en mí, y agradezco que el voto de confianza en mí lo aterrizaran en Compromiso Compartido y arrancamos un proyecto muy bonito, como les comenté, llamado Creaciones Ciudadanas. Al principio, en esta etapa de descubrimiento como organización y también con las comunidades que determinamos como piloto, arrancamos con 2 actividades muy sencillas, ¿no? Un taller de cine y un taller de murales. Hablar del taller de murales fue una capacitación con profesores venezolanos y profesores franceses, es decir, hablamos de un intercambio cultural que se aterrizó en la ruta artística de 12 murales en cada comunidad. Cada mural además fue trabajado con los participantes y buscábamos que se expresara un derecho que la misma comunidad buscara proteger,
Y gracias a esto, además, la cara de la comunidad cambió totalmente, no solo en lo material, sino incluso en lo personal. El interés por el activismo y la participación ciudadana a nuestra, digamos, pensar. Y además, lo que hemos medido, pues ha cambiado del cielo a la tierra. Aún falta, pero ha cambiado y lo reconocemos y nos inspira a su vez, ¿no? En materia de cine, creamos un documental en cada comunidad, 100% hecho por los participantes. Y bueno, lastimosamente vino el COVID, ¿no? Pero el plan era exponerlo a un festival de derechos humanos en Francia, que apenas haya la oportunidad, pues los presentaremos como nos comprometimos. Esta experiencia de hacer estos talleres y de entrar en estas dos comunidades, para nosotros fue muy valioso. Y lo aterrizo en un ejemplo. Para poder entrar en Brisas de Propatria, los liderazgos comunitarios que manejábamos nos decían bienvenidos, pero tienen que hablar con el Consejo Comunal. Y cuando nos reunimos, de hecho el cuento es gracioso porque nos tenía esperando el señor y de repente llega tarde, nos dice, mira, perdonen muchachos, estamos en una reunión o un encuentro anti-intervención de Trump. Y yo, verga, y nos quedamos sorprendidos y dice, bueno, pero inicien, ¿qué vinieron a contarme? Y ahí yo me lanzo con el equipo, le contamos qué es lo que buscamos hacer, los talleres de cine, talleres murales. El señor se queda callado, nos mira, da una vuelta y dice, ¿saben qué? A mí no me importa si ustedes son gringos o no gringos, imperialistas o no imperialistas, con tal que no me jodan, nos decía. Y nos ayuda, porque la gente que se está muriendo de hambre y de todo lo que estamos viviendo, bienvenidos al municipio. Entonces ahí dijimos, al municipio y a la zona de Olivet. Y ahí dijimos que la reconciliación era posible en Venezuela y esa pretensión de promover derechos civiles y políticos y hablar de un cambio ciudadano podía ser posible porque ya el tema de la separación ideológica no está plasmada como antes. Si la grave crisis que vivimos ha hecho que cambie el panorama de todos. Y ahí fue que dijimos cómo a través de la reconstrucción del tejido social podemos proponer escenarios para la reconciliación. Y para este año nosotros propusimos la siguiente meta, que era incrementar el proyecto piloto Creaciones Ciudadanas a 3 componentes. Una plataforma social, que es donde convive este ecosistema social, los talleres de cine, los talleres murales, el activismo ciudadano, etc. El segundo componente se llama el Comité Central para la Reconciliación, que es un órgano que estamos creando en las comunidades de organización cívica y promoción del liderazgo, pero en otro lugar además donde se van a canalizar los estudios para sacar información de las comunidades. Y en tercer lugar, estamos promoviendo un tanque de pensamiento, que de hecho ya realizamos la primera entrega, que la idea es que vea buenas prácticas en materia de reconciliación nacional y cómo las adapta a Venezuela, sabiendo también que tenemos 2 lugares en los cuales estamos trabajando. Entonces, en sí, este es el proyecto de Creaciones Ciudadanas, esta es su segunda fase, ya pasó el piloto, hoy andamos en esta segunda fase que contiene estos 3 componentes y vamos para adelante, ¿no? Hay unos proyectos subsidiarios a Creaciones Ciudadanas, como la creación de una ruta turística, por ejemplo, pero bueno, eso ya podría ser otro cuento. ¿Tienes algún mensaje para reflexionar al respecto? ¿O alguna invitación, recomendación, comentario, conclusión para las personas que nos ven, nos escuchan? Sí, la verdad sí. Y este sí va cargado de 1001 cuestiones que quisiera o quiero expresar, pero hago el esfuerzo de resumirlo de la siguiente manera, que es que en Venezuela es posible, ahora más que nunca incluso, a pesar de la difícil situación, la crisis o como lo quieran ver, claro que es posible hacer cosas distintas. Claro que es posible, por un lado, luchar por solucionar nuestro problema, pero por otro lado, luchar por alcanzar y llegar al nivel que están yendo los otros países. Porque cuando se habla de desarrollo de un país es cuando la sociedad en sí está, por hablar informalmente, remando para un mismo sitio. Hoy de pronto no lo estamos. Y cuando tú remas a un mismo sitio vas encontrando desafíos que te van haciendo crecer y dándote la oportunidad de descubrir cosas nuevas y llegar a otros niveles y desarrollar, innovar. Y hoy en día pareciera que estamos lejos de eso. Pero eso estoy totalmente seguro que no es así. Se nos está presentando una oportunidad para cambiar el rumbo totalmente a nuestro país en todos los sentidos, no lo de solo el político. Hablo del sentido de educación, de economía, de cultura y todo, y porque además lo creo así, en el marco de una reconciliación nacional. Solo en el momento que nos entendamos vamos a poder llegar a ese sitio que aspiramos, tan sencillo como eso. Así que en lo personal apuesto a este país, no solo porque me dio y me hizo quien soy, sino porque estoy seguro que tiene el potencial de hacerlo.
lo que todos deseamos ser el día de mañana. O sea, nos dan todas las oportunidades posibles y todas las herramientas para las tenemos al frente. Yo creo que es cuestión de voluntad, de hacer las cosas mejor para brindar oportunidades no solo a nosotros, sino a quienes nos vienen. Entonces, dándoles el ejemplo de compromiso compartido que les daba antes, creo que esas dos palabras son muy poderosas. Cuando hay un compromiso que compartes con la otra persona, cuando hay algo que los identifique, cuando hay una narrativa común, cuando entendemos que el poder no es de uno, sino el poder lo da la sociedad hacia o a alguna persona o grupo de personas. Entonces, hasta que no entendamos que nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas, pues eso no sucederá. Así que trabajemos por entenderlo, trabajemos por potenciarlo, trabajemos por organizarnos y por llevar, digamos, nuestras aspiraciones hacia el lugar que nos beneficia a la mayoría de los venezolanos. Así que tenemos un reto por delante muy, muy grande. Tenemos un reto además de poder entender al otro y en algunas circunstancias incluso ceder para ganar. Pero para eso estamos para dar un paso verdadero hacia adelante y en ningún momento pensar retroceder. Así que creo que Venezuela necesita ahora más que nunca un grupo de personas o un grupo grande de personas comprometidas a lograr eso que todos deseamos. Así que en lo personal, gracias por la entrevista, por el tiempo más que estás dedicando a oír esto y a llevarlo al formato que ustedes consideren, y cuente conmigo para lo que necesiten. Estamos a la orden.